Nosotros les vamos a presentar los resultados obtenidos de la práctica de cinética enzimática. Nuestro objetivo general es realizar y analizar la cinética enzimática para la enzima alfa-amilasa que fue producida mediante Bacillus subtilis, Aspergillus niger y Aspergillus oryzae y obtener sus parámetros cinéticos como son la velocidad máxima y el Km. Los objetivos específicos es obtener el pH y temperatura óptimos a los cuales se da la reacción enzimática, obtener los parámetros de velocidad máxima y Km y hacer una comparación entre los datos obtenidos. Ahora les voy a dar una pequeña introducción. Como sabemos, las enzimas son proteínas que tienen la capacidad de catalizar específicamente reacciones bioquímicas, así como permitir procesos químicos que no son favorables energéticamente. Una reacción catalizada enzimáticamente tiene lugar en el sitio activo. El sitio activo es el conjunto de residuos de aminoácidos que se van a unir a la molécula que se va a transformar. La molécula que se va a transformar pues es el sustrato. Un sitio activo es específico para cada sustrato y al unirse forman un complejo enzima-sustrato. Michaelis y Menten propusieron que una enzima y un sustrato se unen reversiblemente dando lugar a un complejo enzima-sustrato. Posterior a esto, en un paso lento, se da lugar a una enzima y a un producto. Michaelis y Menten también tienen tres observaciones experimentales. La primera es que a bajas concentraciones de sustrato, la velocidad inicial incrementa linealmente conforme la concentración del sustrato va aumentando. La segunda es que a mayores concentraciones de sustrato, la velocidad inicial tiene incrementos mucho menores conforme la concentración del sustrato va aumentando. Y la tercera es que a ciertas concentraciones o llegar a un punto en cierta concentración de sustrato, la velocidad inicial ya no incrementa, por lo que se llega a un punto en el que se tiene la velocidad máxima de la reacción. Bien, para calcular los parámetros tenemos la ecuación de Michaelis y Menten, pero para poder lograr esto se tiene que hacer una representación algebraica distinta y la manera en que lo hacemos es haciendo una linealización. Mediante la linealización de Lin-Weber-Burk tenemos la ecuación que les presentamos y de acuerdo a ello podemos obtener los parámetros que necesitamos, que es la velocidad máxima y el Km. La metodología utilizada fue la siguiente. Lo primero fue determinar el efecto que tiene el tiempo en las reacciones enzimáticas y para ello se hizo en tubos Eppendorf de 1.5 mililitros, se colocó 50 microlitros de la muestra de nuestra enzima. A esto se le adicionaron 200 microlitros de sustrato, que fue almidón, a la concentración de 10 miligramos sobre mililitro. Después se le agregaron 500 microlitros de buffer a un pH de 5 y se le añadieron diferentes volúmenes de agua de acuerdo a lo que presentamos en la tabla. Y también este procedimiento es como general, pero después de esto también se dejaron a diferentes tiempos, también como se muestra en la tabla que presentamos. Y pasado el tiempo requerido para cada muestra, se llevaron a hielo para detener la reacción. Hecho esto, se toman 100 microlitros de cada tubito de cada muestra para poder realizar DNS con la técnica que ya conocemos. Otra prueba que se realizó fue la determinación del efecto del pH sobre las reacciones y para ello también en tubos Eppendorf 1.5 mililitros se les agregaron 50 microlitros de la muestra de enzima. A eso se le agregaron 200 microlitros de almidón, que fue a la misma concentración, y se les adhirió 500 microlitros de buffer a distintos pH según la tabla que les mostramos. Igualmente se le agregó agua de acuerdo a la tabla. Después de esto se dejaron por 15 minutos a temperatura ambiente. Pasados los 15 minutos se colocaron en hielo para detener la reacción y posteriormente tomar 100 microlitros de muestra para poder realizar DNS. Para la determinación
del efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática, lo primero que se hizo fue preparar duplicados de tubos de 1.5 mililitros. Se le adicionó 0.20 mililitros de sustrato y después 50 microlitros de amilasa con un intervalo de 30 segundos. Después se le adicionó 0.5 mililitros de buffer de acetatos, BH5, y se incubó durante 15 minutos a diferentes temperaturas de 10, 20, 30, 40 y 50, 60 grados centígrados. Con el pasado de este tiempo se sumergieron los tubos en un baño de hielo y a estos tubos se les tomó una muestra de 0.1 mililitro que después se pasó a un tubo que tenía 0.3 mililitros de DNS para después determinar azúcares reductores y la actividad enzimática. En la determinación del efecto de las concentraciones de sustrato sobre la velocidad de las reacciones enzimáticas, lo primero que se hizo fue determinar las condiciones. Para tratar la muestra se utilizó un buffer de acetatos pH5 con una temperatura de 50 grados centígrados. Se prepararon igual duplicados de este tubo, se le agregaron sustratos, a este sí ya dependía la cantidad. Se adicionaron 50 microlitros de amilasa con un intervalo de 30 segundos y se le adicionaron 0.5 mililitros de buffer de acetatos pH5, que este fue el óptimo. Se incubaron 15 minutos a la temperatura de 50 grados centígrados. Pasado este tiempo se sumergieron en un baño de hielo para de ahí tomar una muestra de 0.1 mililitros que se pasó a un tubo que contenía 0.3 mililitros de DNS. Aquí se determinó la cantidad de azúcares reductores y la actividad enzimática. Ahora les daremos a conocer cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Bueno, primeramente, a la determinación del tiempo, o sea, que el efecto que tiene el tiempo, lo que hicimos fue graficar los resultados que obtuvimos y de eso obtuvimos lo que les presentamos en la diapositiva. Estas fueron las gráficas que nos dieron y pues como podemos notar, como que sí varía un poco el comportamiento que tuvieron la enzima libre y la inmovilizada, en la que podemos notar como un poquito de más que se asemejó un poco fue en la de Aspergillus niger. Bueno, para el efecto que tiene el pH, también como nos podemos dar cuenta como que en algunos de los enzimas producidas por algunos microorganismos, pues como que sí tuvieron cierta relación respecto a la librina inmovilizada, pero otra como que no, como que sí variaba un poco más. Y pues aquí en las gráficas se nota cuál fue el efecto que se fue mostrando, cuál fue el comportamiento que tuvieron. Para el efecto de la temperatura, pudimos notar que hay como más similitud para la enzima amilasa producida por Aspergillus niger y Aspergillus oryzae, esto respecto a su relación que hay entre enzima libre e inmovilizada, más o menos cuál fue su comportamiento. Y para Bacillus subtilis pues vemos que en algunos puntos como que variaba un poco, pero pues también hay como algunos puntos en los que sí se asemejó el comportamiento más que nada. Y finalmente tenemos que para la enzima producida por Aspergillus niger, para la enzima libre, tenemos una velocidad máxima de 1.43 miligramos sobre mililitro por minuto y un km de 2.51 microgramos sobre mililitro. Y para la enzima inmovilizada tenemos una velocidad máxima de 0.82 miligramos sobre mililitro por minuto y un km de 0.6 miligramos sobre mililitro. Bueno, aquí en la parte de la discusión se mencionará lo siguiente, que es el efecto de acuerdo a las variaciones de los tiempos. Aquí se hace alusión a Peña en el 2004, el cual la razón para que se haga este procedimiento bajo variaciones de tiempo se debe a que es la manera más usual de medir la actividad de una enzima,
donde se mide el producto de la reacción de la enzima bajo diferentes tiempos y eso se establece en las figuras 4 a la 6 y simple y sencillamente es para ver la actividad enzimática. Respecto al efecto del pH, de acuerdo con Kuhlmann y Rom, cuando se representan gráficamente la actividad enzimática en función de un pH, por lo general se obtiene una curva de forma de campana un tanto simétrica. Dicho esto de otra manera, la forma acampanada de la curva de la actividad con respecto al pH se produce porque los residuos de aminoácidos que llega a haber con grupos ionizables de la cadena lateral son especialmente para catálisis, donde en nuestras figuras de la 7 a la 9 se puede apreciar en lo que es Aspergillus oryzae y Aspergillus niger comportamientos similares a estas referencias. Cabe mencionar que para Aspergillus niger se revela un pH óptimo entre los valores de 5 a 7 y se verifica en base a los autores Behem y Matsha en 1989, los cuales señalan que la alfa-amilasa producida a partir de los microorganismos de la especie Aspergillus tienden a tener un pH óptimo basado en los rangos de 4.5 a 6.6, con lo cual se puede ver una congruencia con nuestros resultados. Dicho esto, pasaremos a presentar lo que son los efectos de la temperatura. La temperatura pues tiene una estabilidad térmica que está propuesta, es una propiedad fundamental para los biocatalizadores. Háblese de biocatalizadores con respecto a lo que son nuestras enzimas, puesto que este es un factor que influye en nuestra velocidad de la reacción y permite que a altas temperaturas también haya una mayor velocidad dentro de parámetros de lo que concierne a nuestra proteína afines. Esto sin que llegue a un punto de desnaturalización, en base a García en el 2004. También García hace mención que respecto al aumento de la actividad enzimática es visto favorable a partir de temperaturas superiores de los 30 grados, dentro de los cuales algunos procesos industriales es favorable para así evitar riesgo de contaminación por otros microorganismos y manejar temperaturas superiores a los 50 grados centígrados es lo que se utiliza, con lo cual es favorable para la producción a partir de enzimas de productos. Manejar este rango en base también a Kundu en 1970, el cual realizó una serie de pruebas para encontrar la temperatura óptima de operación, obteniendo experimentalmente un rango entre 40 y 55 grados centígrados y pues es congruente con nuestros resultados y son mostrados en las figuras de la 10 a la 12, en las cuales se aprecia que la enzima que es procedente del Aspergillus, ya sea el Niger y la variante Oryzae, su temperatura óptima varía entre los 30 y 55 grados centígrados, obteniendo mayor producciones. También los parámetros cinemáticos, que son los que influyen en lo que nos concierne a nuestra cinética enzimática, son el valor del Km, que es usado como una medida de afinidad de la enzima por el sustrato, de tal modo que para el aumento del Km conlleva una mejor afinidad. La velocidad máxima, el cual es el avance o alcance máximo de velocidad de la reacción, solamente es un parámetro más que nos ayuda a definir esta parte. En base a los aumentos del Km, se puede atribuir que el centro activo de la enzima no es muy accesible al sustrato, o si lo es, haciendo que los parámetros se vean afectados. De acuerdo a Ruiz en el 2001 y sus colaboradores, tanto el modelo Langmuir-Burke como el de Michaels-Menten poseen un problema que, al tener pequeñas concentraciones de sustrato, pueden conllevar un gran error, incluso con errores de mediciones de más o menos 5%. Esta es una posible causa de la cual las gráficas presentadas previamente en nuestras figuras tengan un comportamiento erróneo o no sea completamente asimilable. Con respecto a las enzimas en las cuales se experimentó la de Bacillus subtilis con la enzima inmovilizada y Aspergillus niger en enzima libre, se pudo apreciar los valores obtenidos de Km mayores, al igual que un mejor ajuste en la linealidad del modelo de Langmuir-Burke, haciéndolos considerar que pues fueron las cinéticas mejor establecidas para nuestros fines con respecto a esta práctica. A consideración también de los efectos de los resultados, se menciona como en Arroyo en 1998 que tras una inmovilización la actividad de la enzima puede disminuir, incluso perderse por diversas razones. Si se pierde totalmente la actividad enzimática, puede ser debido a que la unión del soporte al soporte produzca una total forma de que el paso del sustrato al centro activo sea impedido. Entonces, si la pérdida de actividad enzimática no es total, después de la inmovilización suele suceder algunos cambios en disminuciones o aumentos de esta misma, debido a que principalmente los efectos difusionales, electrostáticos, estéricos y o del microentorno son afectados. Esas pueden ser las razones por las cuales se pudo haber provocado que en el caso de las enzimas inmovilizadas no se registrara tan altas actividades catalíticas y si hubiera una diferencia entre la cual la enzima libre destaca con respecto a la enzima inmovilizada.
Bueno, en conclusión, se lograron obtener las km y las velocidades máximas mediante la linealización de Lineweaver-Burk. Se obtuvieron los parámetros cinéticos para la alfa-amilasa. Para Bacillus subtilis, la enzima libre se obtuvo una Bmax de 1.32 miligramos sobre mililitro por minuto y una km de 2.27 miligramos sobre mililitro. Para la enzima inmovilizada, se obtuvo una Bmax de 1.66 miligramos sobre mililitro por minuto y una km de 5.06 miligramos sobre mililitro. Para la enzima Aspergillus oryzae, la Bmax se obtuvo de 0.80 miligramos sobre mililitro por minuto y una km de 2.35 miligramos sobre mililitro. Para la enzima movilizada se obtuvo una Bmax de 0.70 miligramos sobre mililitro por minuto y una km de 2.06 miligramos sobre mililitro. Y para la enzima de Aspergillus oryzae, para la enzima libre, se obtuvo una Bmax de 1.43 miligramos sobre mililitro por minuto y una km de 2.51 miligramos sobre mililitro. Para la enzima inmovilizada de Aspergillus niger, se obtuvo una Bmax de 0.82 miligramos sobre mililitro por minuto y una km de 0.60 miligramos sobre mililitro, utilizando las condiciones óptimas de un pH 5 y una temperatura de 50 grados centígrados.